Con el paso del tiempo, los videojuegos en los celulares se han hecho cada vez más exigentes y avanzados, hasta el punto en el que un teléfono actual tiene muchísima más potencia que la primera PlayStation. Muchos incluso superan la segunda. Y es que para esa época jamás se pensó que los móviles fueran a llegar tan lejos. Pero sí que lo hicieron, y por eso en este video te voy a mostrar algunos de los mejores equipos que puedes comprar actualmente para jugar, por supuesto, calidad-precio. Así que no perdamos más tiempo y arranquemos de una vez. Mi nombre es Juan y si quieres que te regale un celular, simplemente suscríbete y quédate hasta el final del video que te explico cómo. Empecemos con el Poco F4 5G, un teléfono que cuenta con el procesador Snapdragon 870 que ofrece un rendimiento sólido para juegos actuales con capacidad de manejar títulos exigentes de manera fluida. Este chip, que es una versión actualizada del Snapdragon 865, está diseñado para brindar un rendimiento sólido y eficiente en dispositivos móviles. Con una arquitectura de núcleo de alto rendimiento es capaz de manejar fácilmente aplicaciones exigentes, al tiempo que su GPU Adreno 650 proporciona un rendimiento gráfico excepcional. Gracias a su capacidad de procesamiento y también a su gestión térmica, el 870 ofrece un desempeño consistente incluso en sesiones prolongadas de juego. La pantalla AMOLED de 120 Hz ofrece una experiencia visual excepcional al brindar una representación de colores vibrante y un contraste profundo, al tiempo que su alta tasa de refresco significa que la pantalla se actualiza hasta 120 veces por segundo, permitiendo visualizar teóricamente un máximo de 120 fotogramas por segundo o FPS, lo que conduce a transiciones suaves, animaciones nítidas y una respuesta táctil más receptiva. Esta característica es esencialmente beneficiosa para juegos, ya que proporciona una visualización más fluida de escenas de acción rápida, movimientos y efectos visuales intensos, lo que brinda una experiencia de juego más inmersiva y precisa. Por otro lado, la tecnología de refrigeración Liquid Cool presente en dispositivos como este Poco F4 se basa en un sistema de disipación de calor que utiliza materiales conductores para así mantener baja la temperatura del dispositivo sin importar cuánto se le exija. De esta manera podemos evitar el sobrecalentamiento, lo que a su vez contribuye a mantener un rendimiento consistente y evitar posibles limitaciones del hardware debido a las altas temperaturas. Además, al mantener una temperatura baja se ayuda a preservar la vida útil de los componentes internos durante más años. En cuanto a la batería, esta tiene exactamente 4520 mAh, lo que proporciona una buena autonomía para sesiones prolongadas de juego. Esta capacidad de batería, combinada con la eficiencia energética del procesador Snapdragon 870, permite disfrutar de muchas horas de uso sin tener que preocuparse por cuánto vaya a durar. Por el lado de la carga rápida, está equipado con 67 vatios, lo que significa que se puede recargar velozmente, algo crucial cuando hablamos de gaming. En caso de que no sea suficiente para ti, entonces pasemos ahora al Realme GT Neo 3. Equipado con el potente procesador MediaTek Dimensity 8100 y hasta 12 GB de memoria RAM, ofrece un rendimiento excepcional hasta para los títulos más exigentes, asegurando una experiencia sin interrupciones y con una carga muy veloz en aplicaciones. Su pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas cuenta con una alta tasa de refresco y proporciona una visualización bastante fluida y suave, mientras que la tasa de muestreo o sampleo táctil de 1000 Hz garantiza una respuesta táctil casi que instantánea, algo fundamental para juegos como shooters que requieren movimientos muy precisos. Donde también destaca este Realme es en la experiencia de audio inmersiva que nos puede ofrecer gracias a sus altavoces estéreo con soporte Dolby Atmos, lo que permite disfrutar efectos de sonido envolventes y una calidad de audio bastante potente. La conectividad 5G incorporada asegura una conexión rápida y estable para juegos en línea, incluso utilizando datos móviles, mientras que el soporte NFC facilita el uso de pagos y accesorios compatibles para una experiencia mucho más completa. También hay que tener en cuenta su sistema de refrigeración avanzado con cámara de vapor, que contribuye a mantener la temperatura del dispositivo bajo control durante largas sesiones de juego, algo vital para garantizar un rendimiento óptimo y una durabilidad que te permita tener teléfono durante más tiempo. Y es que verán, no se trata solamente de que el celular sea potente y ya. Sin este tipo de tecnologías acabarían durando muy poco, pues el calor es el principal enemigo de cualquier componente electrónico. En cuanto a la batería, tenemos 4500 mAh con carga rápida de hasta 150 vatios, lo que garantiza que el equipo no va a pasar mucho tiempo conectado, sino que va a pasar más tiempo en tus manos mientras disfrutas de su increíble potencia. Sin embargo, debo decir que pese a todas estas características positivas, no suele ser muy fácil de encontrar. Pero tranquilo que tras pasar días navegando por muchos sitios web, logré encontrar los mejores enlaces de compra, aquellos en donde es más seguro y también más económico, con envío a prácticamente cualquier lugar del planeta.
te los voy a dejar tanto en la descripción como en el comentario fijado. Y quizá esto en los primeros dos modelos que mencioné no sea tan necesario como sí lo es en los próximos que voy a mencionar de ahora en adelante. Y es que ahora le llega el turno al OnePlus 6. De por sí OnePlus es una marca poco conocida entre el común de la gente, ya que esta no se ha enfocado mucho en crecer por aquí en este lado del charco, puesto que su estrategia ha estado principalmente en otros países. Pero bueno, otro día les cuento qué es OnePlus y cómo ha logrado crecer tanto. Si te gusta la tecnología, lo más probable es que al menos hayas escuchado hablar de ella alguna vez, ya que sus equipos más top suelen destacar muchísimo. Pero también hay opciones un poco menos conocidas y un poco más asequibles, como por ejemplo este modelo. Hablamos de un dispositivo con el procesador MediaTek Dimensity 8100 Max de 5 nanómetros y 8 núcleos, que junto a 8 o 12 GB de memoria RAM promete un rendimiento soberanamente bueno. Su pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, que ocupa el 87% de la superficie útil, por lo que casi no tiene marcos, cuenta con una tasa de refresco máxima de hasta 120 Hz y una respuesta táctil de hasta 1000, que lo hace extremadamente sensible y preciso en su pantalla táctil. Si bien se trata de un modelo que solo se puede conseguir oficialmente en China, es posible comprarlo desde prácticamente cualquier país mediante tiendas importadoras como por ejemplo AliExpress, aunque eso sí, antes de hacerlo revisa por favor que sea compatible con las bandas de operadores en tu país para que puedas utilizar el 4G y el 5G sin problemas. Y es que a veces cuando se compran teléfonos diseñados para otros mercados suelen haber problemas en este aspecto, así que yo te aviso de una vez para que luego no te lleves sorpresas. Su batería de 4500 mAh promete una autonomía decente, llegando al día e incluso más de uso sin ningún problema, pero donde uno queda realmente sorprendido es cuando mira su carga rápida, que puede llegar hasta 150 vatios. Algo sorprendente, y más aún cuando vemos que el iPhone 15 Pro Max, ese súper caro que todos quieren, tan solo alcanza 27 vatios en este mismo apartado. Definitivamente Android está a años luz. Y eso se comprueba en equipos como el Legion Y70 de Lenovo, equipado con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Plus de primera generación. Este teléfono ofrece un rendimiento de vanguardia para juegos y multitarea. Respaldado por la GPU Adreno 730, la potencia del chipset y la capacidad gráfica garantizan una experiencia increíble, incluso al momento de utilizar aplicaciones intensivas como pueden ser editores de video y claramente también al jugar. Su pantalla OLED de 6,67 pulgadas con una alta resolución de 2400 x 1080 píxeles y una tasa de refresco de hasta 144 Hz mejora la inmersión en los juegos, logrando tener teóricamente hasta un máximo de 144 FPS, aunque esto siempre dependerá mucho del desarrollador. De todas formas, la calidad visual ofrece detalles nítidos y una presentación suave para una experiencia de juego muy envolvente. Recordemos que Legion es una submarca gamer de Lenovo. Tienen varias laptops así y también decidieron comenzar a hacer celulares. Este es uno de ellos y la verdad es que lo tiene todo para dominar. Con opciones de almacenamiento que pueden ser de 128, 256 o 512 GB, el dispositivo ofrece una amplia capacidad para aplicaciones, archivos multimedia y claramente juegos. Por el lado de la batería tenemos 5100 mAh y una carga rápida de 68 vatios que garantiza tiempos muy mínimos al momento de estar enchufado. Así como este y como los tres que mencioné anteriormente, hay varios más, así que si te gustaría una segunda parte de este video, deja tu me gusta, compártelo y suscríbete si es primera vez que vienes por aquí. Eso sería todo por ahora, nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y si quieren ganarse un celular gratis simplemente síganme en Instagram, el enlace lo encontrarán en la descripción. Y una vez allí únanse a mi canal de difusión donde constantemente estamos haciendo sorteos para todos.